muchachos, un privilegio estar con ustedes esta mañana. Buenos días, Dios les bendiga. Uy, hace frío aquí, mano. ¿Sí o no? Está sabroso, así que no se me duerman. Un privilegio, primero que nada, estar con ustedes. Los que no me conocen, somos muy buenos amigos de Miguel y Carmen. Son literalmente como hermanos para nosotros, mi esposa y yo. Y tenemos una amistad de verdad bien conectada, bien profunda. No solamente somos amigos ministeriales, somos amigos. Y quiero poner eso en claro, porque una de las cosas que yo quiero que recordemos es de que la iglesia no está contextualizada necesariamente a un edificio. Amén. Y Crosspoint viene de pasar una transición y verlos a ustedes acá hoy de verdad me trae una alegría tremenda. Y alegría porque Miguel y Carmen aman a su iglesia. Miguel y Carmen viven por su iglesia. Y que ellos no estén acá y verlos a ustedes acá celebrando, para nosotros un gozo, porque es un recordatorio una vez más de que la iglesia es de Dios. Amén. Así que sigan trabajando duro, sigan demostrando esa pasión, ese cariño y sobre todo por lo que Dios quiere hacer ahora en esta parte de Orlando. Porque recordemos que la iglesia no es la sede, somos nosotros. Y donde está la iglesia, Dios puede hacer cosas grandes o va a hacer cosas grandes. Amén. Así que, bueno, ese ánimo para ustedes, muchachos, con mi iglesia. Sigan adelante, que tienen gente muy linda que les quiere y les aprecia. Y damas, no se pierdan el evento la semana que viene, porque mi esposa va a estar predicando también. Quiero nada más darle un poquito de entrada de lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Entonces, si tienes tu Biblia, a mí me gusta la Biblia física. Si tú tienes tu dispositivo electrónico porque eres Millennial o Generation Z o lo que tú quieras, busca tu dispositivo. Vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 2. Y mientras estás buscando el libro de Mateo, nosotros estamos estudiando cronológicamente el Evangelio de Mateo y vamos a estar ahí por lo menos la próxima década. Pero estamos súper contentos porque estamos tratando de aprender y profundizar un poco de cuando vemos las historias bíblicas. Muchos de nosotros conocemos las historias bíblicas y sabemos las cosas que Jesús dijo y las buenas historias, pero una de las cosas que el Evangelio de Mateo nos va a enseñar a medida que lo estamos estudiando, pero para ustedes también de ánimo, es que cuando Mateo escribe el Evangelio, Mateo lo escribe de una perspectiva muy judía. Entonces Mateo hace mucha referencia entre lo que es el Antiguo Testamento y la venida de Jesús, la vida de Jesús, su ministerio, muerte y resurrección. Entonces, si tú eres una persona judía y tú empiezas a leer lo que Mateo escribe, tú automáticamente sabes a qué se está refiriendo él, refiriéndose a las antiguas profecías y cumplimiento de promesas de parte de Dios desde un principio. Y eso es algo que es tan emocionante, porque cuando tú comienzas a leer el Evangelio de Mateo, nosotros vamos a estar en el capítulo 2 hoy, pero el capítulo 1 de Mateo comienza dando como que una genealogía de quién, el que había de venir. Y comienza todo un capítulo, 3 diferentes genealogías de 14 familias. Y Mateo lo que está haciendo es aquel que había de venir, aquel que era el rey mesiánico que venía, que iba a ser el Mesías, el Dios con nosotros, era del linaje de David, que es lo que ellos esperaban, pero al mismo tiempo era aquel prometido por Dios que iba a redimir a su gente. Entonces, si tú eras judío y tú estás leyendo como que, aleluya, de aquí viene. Y recordemos que en el contexto cuando Mateo escribe, habían pasado 400 años de silencio. O sea, no había habido profetas más desde que termina en la Biblia el libro de Malaquías, no habían profetas, o sea, nadie había escuchado profetas de Dios y la gente estaba, bueno, ¿y qué pasó? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? Y Mateo comienza escribiendo recordándonos de que cuando Jesús llega era en esa tensión, la gente quería, oye, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Será que ya estamos listos? Entonces, con eso en mente, Mateo comienza, nos muestra quién es Jesús, habla acerca de la historia de la llegada de Jesús. Y en ese contexto vamos a llegar donde en el capítulo 2, la primera parte, termina hablándonos de 3 personajes muy grandes. Así que si tienes tu Biblia, vamos al versículo 13. ¿Ok? Y en el versículo 13, cuando vamos a empezar a leer, él viene y para, hablándonos de 3 contextos que están del 1 al 12 y son los siguientes, y está en la pantalla. Nos dejó con 3 personajes. Número 1, el rey Herodes, que puede representar el gobierno. Herodes era el rey de Judea en la época. Herodes representaba la ley básicamente bajo Roma, con el permiso de Roma, pero él representaba todo lo que era legalmente el gobierno. ¿Okay? Tenemos a los maestros de la ley o los fariseos, o como yo le dije a la iglesia en estos días, ellos eran los religiosos de la época o los cristianos de la época. ¿Okay?
Y tenemos a los sabios, que en aquella época nadie sabe de dónde vienen. No nos dicen de qué tierra llegaron, pero venían buscando una estrella. Y ellos se puede decir que eran como que los astrólogos, astrónomos de la época. Y aunque la Biblia los menciona, no es que está dando fe a que esas es necesariamente cosas buenas. Me refiero a esto. Gente estudiaba las estrellas anteriormente. Los navegantes, la gente que usó el comercio para guiarse, ¿verdad? Ahora, si tú estás hablando de aquellos que buscan las estrellas, las constelaciones, porque Capricornio dijo aquello y Acuario dice lo otro, no sé, eso es otra historia totalmente diferente. Estas son personas que por revelación de Dios, Dios los trajo donde el Mesías iba a llegar. Y no solamente eso, ellos llegaron con regalos y hay varios elementos en esa historia que son increíbles, porque desde un principio, cuando los Reyes Magos se le presentan a Herodes, ellos le dicen, venimos buscando dónde van a ser el rey de los judíos. Y Herodes, que era el gobierno, empieza, un momentico, ¿cómo así? Y Herodes, entonces vemos en el capítulo 2, la primera parte, que Herodes llama a los escribas o a los fariseos para que le hablen de la historia del Mesías, pero él tenía un plan en mente, él quería saber dónde era esto, porque él sabía que si venía otro rey, su gobierno estaba literalmente en peligro. Entonces, cómico que nosotros como personas a veces caemos en una de estas categorías. Somos como Herodes, soy yo, es mi reino, es donde yo me siento cómodo y cualquier otra cosa que venga a tumbarme en mi reino, no, vamos a ver ahí, no, eso no va a pasar. O somos como los escribas o los fariseos, conocemos religiosamente todas las cosas, conocemos y entendemos las historias de la Biblia, diligentemente venimos a la iglesia, y los fariseos se las sabían todas, porque si alguien iba a saber algo de la venida del Mesías, ¿quiénes eran? Los maestros de la ley. Y esos mismos fueron los que los rechazaron. Y los momentos más difíciles que Jesús tuvo mientras caminó en la tierra como una persona fue con los líderes religiosos, porque ellos tenían una idea muy diferente del rey que ellos esperaban que viniera, el Mesías que ellos querían que viniera. Suena un poquito como nosotros a veces, ¿sí o no? Y por último tenemos a los sabios, y los sabios son básicamente una imagen que Dios nos trae de los gentiles, de aquellos que no conocen de Dios, de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Era una imagen futurista, si se quiere, de cómo el Evangelio a través de la vida de Jesús iba a traer redención a todos. Y hay aquellos que nunca han escuchado, que nunca han pisado un pie en una iglesia, pero tienen hambre de Dios. Y están buscando esa estrella, esa dirección, y están buscando la iglesia, están buscando la verdad. Y ahí entonces nosotros caemos en ese contexto. Entonces, con esos tres personajes en mente, quiero que entonces leamos capítulo 2, versículo, a partir del versículo 13. Si no tienes la Biblia, va a estar en la pantalla y dice lo siguiente. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí, ¿ok? Hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, porque ellos no regresaron a decirle, él se enfureció y mandó a matar a todos los menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Y entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. El regreso a Nazaret, versículo 19. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán el Nazareno. Padre, te damos gracias en esta mañana y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, para que tú deposites en nuestras vidas lo que tú quieres plantar. Padre, pedimos de que nos hagas ese recordatorio esta mañana de que somos tu iglesia, estamos aquí para darte gloria a ti, nuestras vidas son tuyas, así que pedimos de que hables
proféticamente en nuestras vidas y que nosotros podamos ser siempre fruto de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas para tu gloria, para que otros también puedan conocer la hermosura, la profundidad y la intensidad de lo que el Evangelio es. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos 3 elementos en esta historia. Tenemos la huida y la salida de Egipto, ¿ok? Tenemos el asesinato de niños inocentes, ¿ok? Y tenemos el regreso a Nazaret. Entonces nos vamos a dar cuenta que en esos elementos hay una historia muy conocida que es paralela a lo que está pasando. Entonces vamos a desglosarlas rapidito. La primera, la salida de Egipto, ¿ok? La salida de Egipto pasa cuando Dios, ¿verdad?, a través del ángel le dice a José y María que salgan, porque Herodes los anda buscando, ellos se van. Y vemos una historia muy parecida. Cuando hablamos de Egipto, huida, niños muriendo, ¿alguien tiene una idea de qué estamos hablando? Hace referencia aquí, ¿qué le dijimos que Mateo hace? Siempre hace referencia al Antiguo Testamento, el Éxodo, Moisés. Cuando Moisés nació, si recuerdan la historia, mismo en el capítulo 1 del libro de Éxodo, cuando el faraón muere que trabajó con José y llega el faraón nuevo, dice, no, estos israelitas están como los venezolanos y los puertorriqueños, están por todos lados, son muchos. Vamos a hacer algo y él decide, vayan y maten a todos los niños, ¿verdad? Dejen a las niñas vivas, pero dejen a los niños vivos. Y las nodrizas no lo hicieron y se dio cuenta y la cuestión, y conocemos la historia de Moisés, lo ponen en la cesta, lo mandan al río. Entonces, Mateo está haciendo de una vez una comparación de que está por venir un nuevo Éxodo, está uno por venir que va a representar un nuevo Moisés, de que va a sacar a su pueblo de Egipto, ¿ok? Entonces, eso está en Éxodo capítulo 1, versículo 22, y también habla acerca de, en Oseas capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente, desde que Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y Egipto representa la esclavitud, lo que nos oprime, ¿cierto? Y cuando ellos huyen, ¿a dónde van? Cómicamente van a Egipto, que es la misma ciudad que icónicamente representa lo que la historia más grande que los judíos conocían, o el pueblo de Israel, fue ¿qué? Su salida de Egipto, ¿verdad? Porque ahí fue donde ellos vieron la demostración de Dios tan literal, o sea, Dios estaba tan comprometido a sacarlos, que vieron las plagas, que vieron el mar rojo partirse en dos, caminaron, vieron la columna de fuego, Dios le proveyó comida, ¿sí o no? Y aún así, el pueblo de Israel, cada vez que las cosas le salían mal, no, Moisés, que porque no sacaste, era mejor para nosotros regresarnos a Egipto. Y de nuevo, hace una comparación muy cómica a nuestro caminar en el Evangelio. Sabemos que Dios nos rescata, Dios nos ama, Dios ha hecho tantas cosas, Dios ha provisto por ti, la gracia de Dios te cubre. Y en el momento que sentimos que algo no nos va bien, ay Dios, pero a mí nadie me dijo que esto iba a ser tan difícil. Y a mí y empezamos a quejarnos. ¿Suena familiar? No. Si le duele, diga aleluya. ¿Ok? Entonces, después que estamos allí, el siguiente paralelo en la historia es el asesinato de los inocentes, lo acabamos de ver. Faraón decide matar a todos los niños y ahora Herodes, comparadamente, que representa ¿a quién? Gobierno, igual que Egipto era o el faraón era, a matar a todos los niños. Pero ¿por qué Herodes estuvo empeñado en matar a aquel que había de venir? Era simplemente un niño, pero cuando los sabios dijeron que era el ¿quién de los judíos? El rey. Ya obviamente lo están colocando en un título, en una presencia que había de venir un rey, y lógicamente un rey que viene otro rey se siente amenazado, porque quiere quitarme lo que es mío, lo que yo he luchado, porque es que yo. Y a veces pensamos que venimos delante de Dios y el Evangelio nos confronta recordando de que tú no eres rey de tu vida ya. Y amamos a Jesús, amo el Evangelio, me encanta la iglesia, reconozco que el Señor es Salvador, reconozco que el Señor es todas las gran cosas, pero no es mi rey. No, lo reconozco como Señor y Salvador, pero no, yo sigo siendo rey mío, yo sigo siendo Herodes. Y el Evangelio nos confronta, y a mí me encanta eso, y le hablamos en la iglesia la semana pasada de que si tú quieres saber genuinamente dónde está una persona en el Evangelio, lo más fácil que tú tienes que hacer, no tienes que ganar argumentos bíblicos, no tienes que sacar tu libro de teología sistemática y hablar lo que... No necesitas nada de eso. Simplemente trae a Jesús a la conversación. Y ve dónde está su corazón. Y cómicamente, una de las cosas que Mateo hace es que Mateo nos muestra desde el principio del Evangelio que apenas el nombre de Jesús entra a la ecuación, ya hay caos. Ya hay caos. Lo querían matar y huyan. Y vamos a ver eso ahorita. Y entonces, el nombre de Jesús va a traer conflicto.
Y hay gente que te dice, mira, háblame de lo que tú quieras, pero cuando empieza no, pero no termina la oración en el nombre de Jesús. Termina, nada más di amén. No, ya no decimos, bueno, en inglés, Merry Christmas, ahorita es Happy Holidays o la X, ¿no? Xmas. Entonces, el nombre de Jesús siempre va a traer conflicto. Amén. Y no debería darnos temor, porque sabemos de quién estamos hablando. Ahora, la cosa no es ganar el argumento, y eso es lo que a mí me encantó. Jesús no tuvo que hacer en ningún momento, Él no tuvo que defenderse. Dios siempre probó quién Él era. ¿Sí o no? Él simplemente fue fiel a lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Amén. Ahora, en el tercero, el regreso a Nazaret, y esto es lo más cómico, porque cuando Mateo termina el capítulo 2, dice que ellos regresaron a Nazaret, y Nazaret era un pueblito, ¿verdad? Mínimo. Nadie le importaba que había en Nazaret, era tan remotamente fuera de la ciudad que a la gente no le importaba. Entonces cuando la gente decía, mira, estos vienen de Nazaret, y Nazaret, ¿y qué es eso? Eso es como que usted le diga, no, mira, ellos viven en, sin ofender, nada más estoy agarrando una ciudad por decir, Oviedo, o The Land, una cosa por allá que la gente no sabe ni siquiera qué hacen ahí, tienen mall. O sea, era algo tan retirado que la gente no sabía qué pasaba allí. Pero ellos regresan a Nazaret. Y cómicamente, en Juan capítulo 1, Felipe va y busca a su hermano cuando ven a Jesús. Y esto es lo que Felipe le dice, mira lo que dice acá. Juan capítulo 1, 45 y 46 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y así como los profetas, a este Jesús, el hijo de José de Nazaret, y Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno de allí? Y Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve. Qué tremendo el contraste de que Jesús sale de un sitio como persona donde nadie le importa, ¿verdad? Y a veces no nos recordamos de que el evangelio, cuando llega a nuestras vidas, a veces viene de la manera que menos esperamos. Viene a veces de la persona que menos creemos. Viene en el contexto que a lo mejor no estamos esperando. Y nos recuerda de que, hey, no se trata de dónde ni de quién, es simplemente recordándonos de que, hey, Dios tiene un plan. Y eso es lo más tremendo. Y es lo que una de las cosas que vamos a desempacar ahorita. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que desde un principio, sin importar el contexto juega un papel, donde tú estás, donde está tu vida, donde Dios te ha plantado? Amén. Pero señores, las circunstancias jamás cambian quién es Dios. Amén. Jamás, jamás, jamás. Nuestras circunstancias no cambian quién es Dios, no cambian los planes de Dios, no cambian el carácter de Dios. Dios se mantiene porque Dios no trabaja con coincidencias. Dios es un Dios de propósitos. Amén. Así que, como dice Pablo más adelante, ¿verdad? Que el que comenzó la buena obra en ti, y no es nada más tu negocio, no es tu crédito, no, en ti es tu vida, es tu transformación a través del Evangelio por la gracia de Dios. Eso Dios lo va a llevar a una completación final, pero es en su tiempo y conforme a sus planes. Amén. Ahora, ¿por qué entonces necesitamos decir lo siguiente? Si está en la pantalla, quiero que lo leas conmigo. ¿Está en la pantalla? No. Eso. Nuestra obediencia es crucial en los planes de Dios. Vamos a decirlo otra vez. No es más, stop. Ya. No nuestra, diga mí. Mi obediencia es crucial en los planes de Dios. Amén. Quiero que se recuerde eso, ¿ok? Porque nos vamos a dar cuenta cómo nuestra obediencia tiene mucho que ver con lo que Dios de verdad puede y quiere hacer, no por nosotros, sino también a través de nosotros. Amén. Ahora, quiero que vea esto. Número 1, necesitamos recordarnos de que Dios no falla. Amén. Dios no falla. Creo que está muy alto el monitor. Perdón. Sorry. O si quiero lo apago. Me siento como un referí de básquetbol. Dios no falla. Amén. Él va a bendecir nuestra fidelidad y obediencia. Lo va a hacer. No porque somos mejores que nadie,
Es simplemente que mientras nosotros podamos mantener en el curso de lo que el plan de Dios es, vamos a ver cómo Dios nos bendice a nosotros, nos da lo que necesitamos, Dios trae personas a nuestras vidas que nos bendicen, cómo somos nosotros de bendición para otros, pero no podemos olvidarnos que nuestra fidelidad y obediencia a Dios es siempre recordar de que somos parte del plan de Dios. Amén. Número 2, Dios ha comenzado un plan. Y cuando el Evangelio nos encuentra, cuando nosotros genuinamente tenemos un encuentro con la persona de Jesús, no es simplemente una oración. Ahora soy salvo. Ajá, ¿salvo de qué? Nosotros desafiamos a nuestros líderes en la iglesia y nos sentamos y a cada uno nos sentamos y yo le digo, explícame el Evangelio, dime tú qué es el Evangelio. O sea, ¿cómo es el Evangelio bueno para ti? ¿Por qué necesito creerlo? Porque eso es lo que la gente anda buscando. La gente no anda buscando que tú le recites versos bíblicos. Amén. Señores, vivimos en una época donde la verdad que la gente anda buscando necesita ser probado no solamente con evidencias de que Dios es Dios. Dios va a hacer eso por su parte, Dios se encarga de eso. Pero usted sabe qué está buscando la gente. Que si el Evangelio que tú dices, que tú sigues, yo quiero ver que sea verdad en tu vida. O sea, si tú me puedes mostrar a mí de que lo que tú dices que tú haces, que la fe que tú tienes, que lo grande que tu Dios es, pero tú no vives de esa manera, entonces ¿para qué quiero yo seguir lo que tú sigues? Eso es el desafío de mantenernos en obediencia a Dios. Porque todo a nuestro alrededor nos dice lo contrario. ¿Cómo no vivir en fe? ¿Cómo atarme a mis propios anhelos porque es bueno, que yo sé que Dios quiere bendecirme? Y yo, mi reino, somos unos Herodes, o Herodas. Nos encerramos allí y no nos hemos recordado que el recordatorio del Evangelio es que, señores, nuestra vida ya no es nuestra. Ese es el punto. Tu vida nunca te ha pertenecido porque es parte del plan de Dios. Ese es uno de los recordatorios del Evangelio. Sí, que somos salvos a través de la gracia. Sí, totalmente. Necesitamos redención por todas las transgresiones y por nuestra propia horroreza de humanos, que somos egoístas, todos pendientes de mí, y por nuestra naturaleza que nos separaba de Dios por lo que el pecado hizo en el mundo. Amén. Y únicamente por la gracia de Dios a través de Jesús tenemos ese acceso. Pero queremos seguir viviendo como es que yo soy el rey de mi vida. No. Ese es el punto. Ahora, y con eso en mente, número 3, cuando vemos a Jesús entrando y saliendo de Egipto, nos está recordando o inaugurando del nuevo Israel que ha de venir. Cuando Israel sale de Egipto era una celebración porque ahora lo que se había conocido como el pueblo de Israel, recuérdense que Israel llegó a Egipto ¿cómo? Había una escasez inmensa en la tierra. José es levantado por Dios delante de Faraón. ¿Recuerdan la historia? José, ¿verdad? Vendido por sus hermanos, etc. Él llega, ahora es gobernador de Egipto. Así es como los hebreos se convierten en una gente. Porque antes estaban por ahí tirados. Cada quien tenía su acre por ahí de tierra, por allá, country. Y ahora son una nación. Y ahora esta nación sale, y no solamente es que sale de una esclavitud horrorífica, salen de una manera donde el mundo entero se conocía la historia del Dios de Israel. ¿Sí o no? Llevaban ese manto encima. No te metas con esa gente, porque el Dios de ellos, mire, se enfogona, como dicen los boricuas. No te metas con esa gente, ¿verdad? Y bueno, después vemos las historias, como el pueblo de Israel, por su desobediencia, no pudieron caminar en los planes de Dios y una y otra vez los sacaron de sus tierras, vinieron reyes que hicieron cosas y atrocidades. Y de nuevo, es un recordatorio de cómo nuestra vida, si no somos obedientes al mandato de Dios, simplemente mantenernos fieles y obedientes a Él, nuestra vida va a ser un caos. Así de sencillo. ¿Somos perfectos? Digan no. No. Entonces, necesitamos recordarnos de eso. Somos un trabajo en progreso. Amén. Eso son buenas noticias. Ahora, con eso en mente, estamos hablando y todo suena increíble lo que estamos diciendo, pero vamos a contextualizarlo un poquito. Gobiernos, el yo, los planes de Dios, mi obediencia, todo eso suena excelente, pero vamos a verlo cómo eso aplica. Vamos a hablar un poquito de José y María. Vamos a hablar de los papás. José y María eran jóvenes en ese contexto, iban a casarse. José se puede decir que era un muchacho estable, era carpintero, tenía su negocio. María, una chica joven, se calcula que ya estaba más o menos entre los 16 años más o menos, a punto de tener su boda y de la nada se le aparece un ángel.
Ah, María, qué chévere, mira, no, bueno, para que sepa, sí, hay un chiquito dentro de ti, va a crecer, pero no te preocupes, no le digas a José que yo me encargo. ¿Verdad? Entonces, José y María, en el contexto donde ellos estaban, nada más para que sepa un poco de la historia, en el contexto de esa época, una mujer embarazada antes de su boda era como que, ¡ah! O sea, y literalmente según la ley la podían apedrear. Nada más imagínate tú, como que, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿que tú qué? ¿Con quién? Que un ángel. Recuerda que vienen de un periodo de 400 años donde no se había visto nada, no se había visto ninguna señal acerca de Dios, cosas milagrosas, no se habían visto. Tenían una vida normal, ¿ok? Y nada más eso quiero colocar una imagen en tu mente de cómo es necesario que la manera en que el Evangelio llega a nuestras vidas siempre es brusca y nos rompe de la idea de que mi vida es normal. Es normal para mí, pero los planes de Dios siempre hay un plan diferente. Amén. Entonces ellos tenían su vida porque estaban tranquilos, o sea, no veían que había necesidad de nada, estaban haciendo una vida tranquila. Tenían una vida normal, por decirlo así, y de repente llega el ángel. Y ahora su vida se les mete patas arriba, literalmente. Ahora eran perseguidos, ahora tuvieron que dejar todo. Entonces, si tú eras José y María, imagínate tú los dos una noche así en la cama. No sé si está la foto ahí. ¿Cómo es que se llamaba el ángel ese otra vez? Imagínate, o sea, ¿cómo un ángel te llegó y que estás envasado? Ya va, un momentito. Nada más ponte en esos zapatos un momento. Y Mateo nos muestra cómo José tuvo un poco de que batallar con esa idea. Y el ángel se le tuvo que aparecer a José para decirle, no, mira José, papá, yo te entiendo, no te preocupes, papi, papi, no te preocupes, yo te entiendo. Yo sé cómo es, no te preocupes, pero mira, Chubito tiene un plan, no te preocupes, eso está todo tranquilo. Pero entonces le dijo, no dejes a María, porque el hijo que ella tiene, el hijo que viene, es de parte de Dios. O sea, él le reafirmó en su duda, él le reafirmó en lo que él estuvo batallando como un hombre cualquiera, ¿verdad? Y él decide, porque él había pensado inclusive, lo dice ahí, que quería divorciarla en secreto, para no humillarla, porque él sabía lo que le podía pasar. Entonces él se queda con ella. Bueno, ¿qué más quieres tú, papá? Que se te aparezca un ángel y te diga cosas así. La cosa es que José fue obediente. Él decidió creer al ángel de Dios. Amén. María igual, ella decide creer lo que Dios le dijo a través del ángel. Y entonces en ese contexto, ahora ellos salen de su tierra, ellos les toca ahora ser exiliados porque se van a otra tierra donde vemos que los querían perseguir para matarlos. Después le dicen, no, mira, sácalo y agárralo. Y cada vez que el ángel se le apareció a José, dice que esa misma noche José se iba, ¿verdad? Y no solamente porque es que el ángel me dijo, no, es que literalmente su vida corría peligro. Los andaban buscando para matarlos. Tú y yo no vivimos en ese tipo de estrés. Y a veces le ponemos tantas excusas para no seguir en obediencia a Dios. ¿Verdad? Todo lo queremos poner una excusa. Todo, no, pero es que yo no sé. Amigo, déjame preguntarte esta mañana, genuinamente, ¿qué te detiene a ti de confiar en Dios? Hazte esa pregunta. O sea, si Dios se ha mostrado tanto, si Dios nos ha demostrado quién es, si Dios una y otra vez y sabemos y entendemos lo que las palabras nos dicen, lo que el Evangelio nos afirma, las promesas de Dios, de su carácter, de que Dios no cambia, pues entonces ¿por qué es tan difícil para ti confiar en Dios? Serle obediente a Dios. Esa es una buena pregunta, ¿sí o no? Entonces, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando el Evangelio nos encuentra muchas veces, nuestra vida es normal, para la mayoría. Hay unos que venimos de repente de una situación muy difícil y entendemos muy bien lo que es la gracia de Dios en ese tiempo, ¿verdad? Pero yo no sé tú, pero a veces cuando el Evangelio llega a mi vida se ve algo así. Dios me ama, Dios tiene grandes planes para mí, pero apenas me monto en el kayak del Evangelio, es como que mi vida va, ¡wow! Para mí nadie me dijo que esto iba a ser tan difícil y que Dios me dijo que me iba a llevar para allá y que tienes que perdonar a tus enemigos. ¿Cómo? Pero es que Él me robó $10 que yo era chiquito. Y el punto es de que en ningún momento siempre digo que el Evangelio era fácil. Si el Mesías, desde el momento en que Él llega, hubo conflicto, o sea, ¿qué más podemos esperar tú y yo? Porque vivimos en un mundo donde la tensión por todo lo que es contrario a la voluntad de Dios es lo que reina. Ese es el contexto donde usted y yo vivimos, nos guste o no nos guste.
No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, más tenemos una misión. Amén. Y nuestra misión es vivir para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Ahora, tú y yo, como José y María, en algún momento nos hemos sentido así. Nuestro caminar de fe se siente que va por todos lados. ¿Sí o no? Pero qué alentador. Que acuérdense en aquel momento donde Jesús está con los discípulos y le dice, hey, pero no se preocupen, yo he vencido el mundo. Entonces, Jesús nos hace un recordatorio de que, hey, no eres tú quien tienes que vencer al mundo. No, tú concéntrate en mí. Yo me encargo del resto. Los discípulos cuando pasaron el mar de Galilea, ¿verdad? Después que Jesús estuvo predicando y diciendo tremendos milagros, ellos se asustaron todo y lo primero que Jesús le dice, ¿por qué tienen poca fe? O sea, hombres de poca fe. O sea, si yo voy en el bote con ustedes, yo no voy a dejar que se hunda. Entonces, de nuevo, nuestras circunstancias no cambian el plan de Dios. No lo cambian porque Él va con nosotros. Y es su plan, no es el nuestro. Amén. Entonces, quiero que tengamos en mente nada más 3 claves. 3 cosas les quiero dejar esta mañana. 3 claves para caminar en el plan de Dios. Número 1, ¿cómo tener una fe en medio del caos? ¿Cuántos dicen amén? Pues esa es la parte difícil, ¿sí o no? Mantener mi fe, mantenerme firme cuando las cosas no se ven como yo pensaba que iban a pasar. Como José y María. Ellos dudaron, estuvieron en momentos de agonía, fueron perseguidos, pero ellos se mantuvieron obedientes. ¿Verdad? ¿Cómo tener una obediencia que es inquebrantable? Dígalo conmigo, inquebrantable. ¿Cómo podemos tener ese tipo de obediencia? Que es inmovible, ¿verdad? De los planes de Dios. Y número 3, recordemos quién es Dios. Entonces, pienso que son 3 claves muy, muy importantes, ¿ok? Entonces, primera, fe en medio del caos. ¿Cómo podemos tener una fe en el medio del caos, ok? Y es que necesitamos recordarnos de algo muy sencillo. Muchachos, es su historia, no es nuestra historia. Amén. Eso es lo que el Evangelio nos recuerda. Es el plan de Dios, no mi plan. Cuando usted y yo entendemos que únicamente por la gracia de Dios, a través de la vida de Jesús, usted y yo ahora somos parte, pero así, del plan de Dios. Entonces yo siempre a veces le digo a la gente en la iglesia, imagínate que a ti te invitan a ser parte de la nueva película de Star Wars. Y todo el mundo, sí, ¿sí o no? Sí. Mira, tú vas a hacer el ¿cómo se llama? El Clone Trooper, el coso ese blanco, así, en la fila. Y hay 10,000 más. No, yo no sé para qué me metí aquí. ¿Sí o no? Cuando hay otro que de repente, pero tú sí eres idiota, por lo menos estás en la película. ¿Cuál eres tú? Uno de esos que está ahí, no sé cuál es. Y el punto es eso mismo, ¿verdad? No sé, si lo imaginas, cuando hemos visto esa película de Star Wars, que hay ese ejército de los clones, pero que son como 100,000, 200,000. Muchachos, no es el hecho de que quién soy yo allí, es que Dios me ha dado la oportunidad de participar con Él, en lo que Él está haciendo. Y el movimiento del Evangelio en el mundo sí es a través de la iglesia, totalmente. Y es lo que decía al principio, Señor, la iglesia no es esto. La iglesia somos nosotros. Y donde quiera que nosotros vayamos, no podemos olvidarnos que estamos en misión para Dios. Amén. Ese es el punto de nosotros de entender la gracia que me está transformando día a día, de cómo Dios en su misericordia me llamó de ser exiliado ahora a ser hijo, gracias a lo que Jesús hizo por mí, a lo que he obtenido a través de la gracia que Jesús pagó por ella, porque la salvación es gratis, pero tuvo un precio muy grande. Y a nosotros no nos costó nada. Tú y yo simplemente somos los beneficiarios de lo que Dios nos ha dado. Y por ende, por eso es que cuando Pablo dice que podemos dar frutos de arrepentimiento, no es que tengas que andar con un látigo, es que soy una cucaracha horrible de pecado hoy. No. Es al revés. El arrepentimiento es simplemente una actitud donde reconozco que lo que hice, lo que tenía, que yo sé que fue mal, se me ha perdonado. Y alguien pagó esa deuda por mí. Entonces, nuestra gracia o el beneficio de la gracia de Dios no es algo que tenemos que agarrarlo en vano. Porque sí,
somos libres, sí somos salvos, sí somos libres de pecado, pero aún vamos a tener que lidiar con pecado. Amén. Quiero que me entienda bien eso. Ya no somos en el estatus de pecadores delante de Dios. ¿Entienden eso? En el momento en que usted y yo recibimos el Evangelio, somos justificados delante de Dios gracias a Jesús. O sea, lo que teníamos que pagar está en blanco. Ahora comienza un proceso donde Dios nos está santificando, poco a poco, ¿verdad? Eso no pasa de la noche a la mañana. Es un trabajo que es constante, pero la única manera de que una persona genuinamente pueda ver que hay fruto de ese trabajo de Dios en nuestras vidas es fe y obediencia. Por eso Jesús dijo, oye, sin fruto, papá, o sea, hay que dar fruto, tiene que ser evidente. Y por eso, muchachos, es que es tan importante que entendamos de que lo que la Biblia nos llama a nosotros a hacer para mantenernos en obediencia, Dios nos está demandando es que apliquemos un bojote de reglas a nuestra vida para moralmente portarnos bien. ¿Tiene sentido? Las reglas no cambian a nadie. Porque podemos hacerlas externamente, pero internamente no hay nada. Y el mejor ejemplo son los fariseos. Y Jesús se los decía una y otra vez, ustedes cuerda de víboras, hipócritas. Ustedes demandan que la gente haga cosas que ni siquiera ustedes hacen. Y son como sepulcros, bonitos por afuera, pero están muertos por dentro. El mundo está harto de la religión. Y la iglesia hemos hecho un trabajo terrible, terrible, de mostrar cómo el evangelio debería ser vivido. A veces pensamos que la vida exitosa del cristianismo son las cosas grandes, las grandes oportunidades, el púlpito, dirigir la música. No, Señor. Esas son oportunidades del llamado de Dios en cada persona. Pero muchachos, yo soy de igual de necesidad de la gracia de Dios día a día, tal cual como cada uno de ustedes. Soy tan humano como cada uno de ustedes. Y a mí no hay nada que me separe delante de Dios con ninguno de ustedes. Porque yo sé que si no camino atado a la gracia de Dios a mi vida, estoy simplemente a una decisión de meter la pata, como cualquiera. Entonces, a veces las cosas más impactantes que Dios hace en nuestra vida, las oportunidades más grandes que Dios nos da, ¿sabes dónde van a venir? En el día a día de tu vida. Son tus interacciones en el trabajo, son con tus vecinos, es con tu familia. Es ahí donde demostramos el evangelio, no es la plataforma. La plataforma le viene a algunos, a otros no, otros transicionan. La mejor plataforma que Dios tenemos es nuestras vidas. Esa es nuestra plataforma. Y sabes que Dios se la dio a todos. Así que todos tenemos esa oportunidad. Número 2, ¿cómo vivir una vida con una obediencia inquebrantable? ¿Cómo podemos vivir de esa manera? Confiando en Dios y caminando de tal manera, sabiendo de que Dios es lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer. Y a pesar de lo que yo vea, a pesar de las cosas que estén alrededor de mí, mantenerme firme en eso. No es fácil, ¿sí o no? No es fácil. Pero la invitación del evangelio, señores, es que somos parte de una historia más grande. Y necesitamos recordarnos, necesitamos regresar al evangelio. Porque el evangelio es, no, sí, es la gracia de Dios en mi vida, pero hemos sido invitados a una historia tan grande que desde un principio, que es lo que Mateo está haciendo, desde un principio nos está mostrando que el plan de Dios desde un principio era la redención del mundo. Era el Dios creador tener otra vez una intimidad con su creación. Es rescatar a aquella oveja que se perdió, de traerla de regreso al rebaño. Ese ha sido el plan de Dios en todo el contexto de la historia. Usted puede leer los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo es apuntando a la persona de Jesús y la persona de Jesús que consumió el plan de Dios en cómo nosotros podemos ahora tener acceso a aquel que nos llamó desde un principio a estar con Él. Y es únicamente a través de Jesús. No es a través de cuántas veces tú vas a la iglesia, no es cuántos diezmos tú das, no es cuántos dones y talentos tú tienes. Nada de eso nos da nada. La única manera de que una persona puede estar en buen estado delante de Dios es a través de Cristo Jesús. Y su muerte en la cruz lo demostró. Y por eso es que Jesús dijo, yo soy, ¿verdad? Yo soy ese que nos puede dar ese acceso. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y cuando Jesús habló con Nicodemo, pero ¿cómo? No entiendo. Tienes que nacer de nuevo, papá. Cada vez que hace que me meto en el vientre de mi mamá. Y Jesús como que...
no entendía porque él estaba tan metido en su concepto de lo que él pensaba que Dios era, lo que la promesa de Dios era, que Jesús mismo le dijo, oye, tú eres maestro de la ley, tú enseñas estas cosas y no entiendes lo que te estoy hablando. Y a eso voy. El Evangelio nos va a siempre a recordar de que a veces nuestra idea y concepto de Dios, señores, no es lo que está en las Escrituras. Y tenemos que recordarnos de eso. Señores, es su plan. Mi vida ya no es mía. ¿Sí o no? Y Pablo lo dijo, Gálatas capítulo 2, ¿verdad? He sido crucificado con Cristo, ¿verdad? Ya yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, como dicen ustedes, ¿verdad? Acá en Cross Point, apuntando a nuestra comunidad, a Jesús. ¿Y usted cree que el edificio lo hace? ¿Quién lo hace? Nosotros, ustedes, todos nosotros. Nosotros en Mosaic decimos que somos transformados por Jesús y estamos ahora transformando para Jesús. Esa es nuestra misión. Ahí, no hay más nada. Soy transformado por Dios y sigo siendo transformado hasta el día en que me muera. Amén. Pero ahora mi misión es ir a transformar para Jesús. Ir y demostrar el Evangelio en mi vida a través de mis acciones. Y recuerden esto, muchachos, el cristianismo, ser un discípulo, no es religión. Amén. El cristianismo es un estilo de vida donde yo decido aferrarme a esta verdad en mi vida, a vivirla y porque la entiendo y reconozco la magnitud y el impacto que tiene en mi vida y por ende, ahora esa verdad comienza a transformarme internamente, ¿verdad? Y ahora externamente lo demuestro. ¿Tiene sentido? Entonces, nuestra vida es simplemente el reflejo de lo que una realidad interna está haciendo. Eso es el Evangelio. Y a medida que nosotros nos aprendamos y nos consumamos y nos metamos en entender y descansar y disfrutar lo que es la gracia de nuestras vidas, no hay manera de que nuestras vidas no puedan ser transformadas. No hay manera de que nuestra vida espiritual nunca crezca, porque somos un trabajo en progreso y a medida que estamos creciendo, ¿verdad? Obviamente los frutos van a ser diferentes, van a ser obvios. Entonces el Evangelio no necesita transformar simplemente mi conocimiento religioso. Amén. El Evangelio transforma mis finanzas, mi matrimonio, me libra de mis adicciones, de cómo trato a la gente, de cómo no le tiro sartenes por la cabeza a los muchachos a veces, ¿verdad? Del vecino, del que me pasa por al lado en la autopista. Es algo que no para. El Evangelio debe impactar cada área de mi vida. Cada área, no nada más las que se ven bonitas. Y somos tan buenos, llega el domingo en la mañana, ay, Dios te bendiga, hermano. Bendecido, hermano. No me... Somos tan buenos poniendo la máscara. Y es lo que les acabo de decir, muchachos. La gente allá afuera está harta del religiosismo. No me interesa cuántos versículos te conoce. Es muy fácil ser un religioso intelectual. Muy fácil. Hay gente que se sabe la Biblia de pies a cabeza, mas su vida es el desastre más grande que hay. Sus matrimonios son horribles. Aquí actuamos bonito y somos como un Osama Bin Laden en la casa. Es más, ni siquiera en el parking lot. ¿Y quién se paró aquí? Este desgraciado. No estoy diciendo que necesitamos ser perfectos. A donde voy es que necesitamos reconocer y la iglesia necesita ser vulnerable. Que la gente sepa y vea que somos humanos. El hecho de que somos discípulos y amamos a Jesús y queremos seguir a Jesús no significa que somos mejor que nadie. Y en el momento en que olvidemos eso, caemos en el mismo papel que cayeron los fariseos. Porque tenga o no tenga a Jesús en su vida, esa persona Dios la ama. Y la única manera en que esa persona puede escuchar el Evangelio es cuando ve en nuestra vida. Es cuando reconoce de que tú y yo nos interesamos por ellos. Genuinamente. No con una agenda. No, yo te invito a la casa a comer porque es que te va a predicar el Evangelio ahora. Porque tú sabes que tú eres pecador, necesitas a Jesús. Entonces la gente, no, ¿qué hago yo para ir para tu casa? No me preguntas cómo está mi matrimonio. No me preguntas cómo están mis hijos. Ves que tengo la llanta pinchada hace 15 días y ni siquiera te ofreces ayúdame. La mies es mucha. Eso está en todos lados. En todos lados. Y los obreros son pocos. Y obreros porque los obreros van a trabajar. No hay que mandarlos, ellos saben que tienen que trabajar.
El Evangelio nos llama a ser trabajadores de la mies. Ese es nuestro rol. No trabajar aquí los domingos. Esto es una celebración. El domingo es una celebración. Venimos juntos a celebrar lo que Dios ha hecho. Pero señores, la iglesia está allá afuera. De lunes a lunes. Esa es la verdadera iglesia, no esto. Esto es simplemente una expresión de contentamiento y celebración de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y venimos a agarrar un poquito de ¿cómo se llama? De Monster, el juice ese, la cosa esa. Agarrar energía para la semana. Pero amigo, si tú no estás conectado, si tú no participas, si tú no estás fiel y obedientemente manteniéndote aquí, no vas a sobrevivir. No vas a sobrevivir. Nadie sobrevive solo. Por eso es que es la belleza de lo que es la comunidad. Y la iglesia nos necesitamos los unos a nosotros para levantarnos, para poder llevarnos a ese sitio donde podemos seguir creciendo juntos. Y a medida que estamos creciendo individualmente, pero también exponencialmente y comunalmente estamos creciendo, pues somos parte del mismo proceso. Todos estamos en el mismo proceso. Unos estamos más altos y bajos, pero todos estamos en el mismo proceso de santificación delante de Dios. Amén. Entonces, necesitamos recordar con esto de que todo esto es porque tenemos que recordarnos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Dios es Señor, Salvador, Creador de todas las cosas. Es soberano, amén, dueño de todas las cosas. Y suena religiosamente muy bonito, pero es una verdad a veces que teológicamente hace sentido aquí, pero experimentalmente no la entiendo. Sí, yo quiero reconocer, pero es que no entiendo. ¿Cómo así que tengo que 10 más 10%? ¿Qué es eso? Y no son cantidades. De nuevo, el Evangelio nos confronta con nuestros ídolos. El Evangelio nos va a llevar a ese punto donde, hey, ¿dónde está tu Herodes? ¿Dónde está tu religiosidad? ¿Dónde estás buscando lo que a ti te da sentir como persona para crecer? Y la respuesta es una sola. Necesitamos recordar quién es Dios. Allí, más nada. ¿Y por qué? Porque el corazón de Dios, señores, la misión de Dios late por una sola cosa, por su creación. Por su creación. Y hay muchos que no conocen. ¿Sí o no? Entonces, y Pedro nos lo dice de esta manera, 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiendes algunos la tardanza, pero más bien Él tiene paciencia con nosotros, dice con ustedes, pero con nosotros, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida de una fe inquebrantable? ¿Cómo podemos vivir una vida donde es obvio en mi vida, de aquellos que me ven, de lo que Dios está haciendo en mi vida? Y todo se resume en una sola cosa. Es el plan de Dios, no el mío. Es reconocer de que en el Evangelio, cuando veo la vida de Jesús, Jesús dijo que Él venía no para que fuera servido, sino a servir para que muchos puedan ser salvos. Y así tal cual se cumplió. Entonces, cuando vemos el Evangelio, muchachos, si el Evangelio y la vida de Jesús, el ejemplo que Él me dejó, es de servir, es de amar, es de dar, y sobre todo recordarnos de que estoy llamado, primero que nada, mi responsabilidad más grande es amar a Dios, aprender a amar a Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque si yo no sé amar a Dios, con todo lo que Dios es, quién Él es, su carácter, sus promesas. Si yo no sé cómo amar a Dios o aprender a amar a Dios, ¿cómo puedes entonces tú y yo saber qué es amar a los demás? Y si no podemos ni amar a Dios ni saber amar a los demás, no podemos estar en misión. Entonces, hey, 3 cosas. Ama a Dios. Para que entonces amando a Dios puedas aprender a amar a tu prójimo. Y en amando a tu prójimo estamos sirviendo al mundo. Esa es la misión de la iglesia. Ama a Dios, ama a tu prójimo, sirve al mundo. Esas son las 3 cosas que quiero que nos quedemos hoy. ¿Quieres tener una fe inquebrantable? Empieza con esas 3 cosas. Ama a Dios. Si amas a Dios, por ende vas a saber cómo amar a tu prójimo, y al amando al prójimo estamos sirviendo al mundo. Y por ende podemos seguir llevando el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Amén. Entonces, ponte de pie y vamos a simplemente meditar un poco. Y mientras los chicos se preparan, quiero que cierres tus ojos, y a lo mejor algunos de los que estamos acá esta mañana nos sentimos de que Dios me llamó o tomé la invitación del Evangelio en mi vida y no estoy en un kayak, me siento que estoy en un buque, es más grande.
y mi caminar espiritual ha sido muy alto y muy bajo, y las olas, y me siento confundido, siento que me voy a ahogar. Otros nos sentimos que estamos en un desierto, no veo a Dios por ningún lado, me siento seco espiritualmente. Quiero recordarte de nuevo la historia de José y María, una vida normal, una vida tranquila, y Dios interrumpió sus vidas para mostrarles algo mucho más grande, que era su plan, recordarles de que todo lo que estaba pasando era parte de algo mucho más grande y que ahora ellos eran participantes de esa historia que literalmente está cambiando el mundo todavía hoy. Entonces, en esa historia es la que Dios nos llama, donde tú y yo, con nuestras imperfecciones, con quienes somos, Dios nos recuerda, hey, como dice Pablo, ¿verdad? Mi gracia es suficiente en tus debilidades. Pero no es para que tú hagas lo que tú quieres, es recordando de que la misión sigue siendo, vive para mí, para que otros puedan conocer. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad tan increíble que nos has regalado en Cristo Jesús. De que cuando estábamos tan lejos de ti, Señor, en tu gracia nos has llamado, nos has redimido, nos perdonaste, nos estás transformando, Señor, con un propósito que tenías en mente desde un principio, que era la redención del mundo. Permítenos ser la iglesia, permítenos ser los discípulos que podamos caminar con la misión en mente, con la misión de que vivimos para tu gloria, de que es tu historia y no la mía, y de que mi vida te pertenece. Así que podamos ser simplemente regocijados en recordarnos de que donde tú me has colocado, el trabajo que tengo, el vecindario donde vivo, la ciudad en la que estoy, es con un propósito. Y a pesar de las olas y los altos y bajos, queremos mantenernos con una fe inquebrantable. Así que pedimos de que tú nos ayudes a conocerte más para poder amarte más, amar a los demás y poder servir el mundo donde tú me has colocado. En el nombre de Jesús.